través de su trabajo. La municipalidad en esta parte hemos elegido tal vez unos docentes de primer nivel. Bueno, en el caso de la maestra Rosa Morales, la experiencia sobre todo en el trabajo, en la forma como puede llegar a los alumnos, es importante para que usted pueda tener una clase con conocimiento, con metodología, pero también a la vez que sea dinámica. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que usted pueda conocer el lenguaje, la literatura, desde un ámbito donde el maestro pueda ser el motivador de esta clase. Pero obviamente sin perder el objetivo que eres tú. Nuestro centro, nuestro objetivo más importante es tu preparación y cumplir con la clase. ¿Sí? Listo, maestra, entonces le dejo a usted la palabra para que pueda iniciar su clase. Adelante, maestra. Nuevamente, fuerte palmas para ella. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Están bien? ¿Sí? Porque acá se requiere su participación, porque ustedes son los protagonistas, nosotros simplemente seremos las personas que vamos a transmitir, llevar la información que usted necesita para poder cumplir el objetivo principal, que es el ingreso a la universidad. Si ustedes ingresan a la universidad, nosotros como profesores nos sentimos felices, como la academia, que hemos apoyado a lograr ese objetivo, y por ende también su familia se sentirá muy orgullosa de ustedes, ¿no? Porque es una etapa importante en su vida que no se va a volver a vivir, ese ingreso a la universidad, cuando los alumnos escuchan su nombre, que ingresaron y se abrazan con sus maestros, sus padres están ahí, su autoridad presente, su alcalde y todos sus maestros que apoyaron para lograr el gran objetivo. Muy bien, ya saben cuál es mi nombre, yo soy la profesora Rosa Morales, docente del área de comunicación. Y el área de comunicación es fundamental para poder ingresar a cualquier carrera universitaria. El área de comunicación, ¿qué abarca? Cursos como ¿qué? A ver. Lenguaje, literatura. No, historia no, ese es RV o razonamiento verbal, aptitud verbal, como le quieran llamar, pero ahora también han agregado no solo lenguaje, sino con esta época moderna, lenguaje audiovisual, ortografía, que es el dolor de cabeza, chicos que van a medicina. A veces no le hacen caso, no le dan importancia al área de comunicación, dicen, no, no es fácil. Pero por no responder una pregunta del área, no ingresan, ¿no? Entonces, la ortografía, no tú, te falta una tilde, ya, no llegas a la respuesta. O no comprendes bien un texto, entonces vas perdiendo puntos. Entonces, siempre hay que valorar a cada uno de los cursos del examen, hay que contestar un poquito en cada uno. A todos hay que dar el mismo valor, el mismo peso. A ver, yo soy del área de comunicación, ya le dije, y en esta oportunidad voy a desarrollar una clase. A ver, quiero que ustedes lo ubiquen, corriente. ¿A qué corriente me voy a referir? Estos escritores, al momento de crear sus obras, se regían bajo un pensamiento. Ellos decían, para nosotros existir es sentir. Y nuestra verdadera sensibilidad va ligado indiscutiblemente a las líneas del corazón. ¿Cuál será la corriente literaria? Ya le dije corriente, quiere decir que vamos a hablar el curso de... ¿Qué curso? Literatura. Y la literatura se estudia a través de corrientes literarias. ¿A qué corriente me estoy refiriendo? ¿Qué corriente? A ver. Ya, una ayudita más. Uno de los grandes representantes de esta corriente en sus versos decía: podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Ahora sí, más fácil. ¿Cuál es la corriente literaria que habla del amor? El romanticismo. Muy bien, entonces en esta oportunidad
Vamos a recordar un poco porque ustedes ya se han preparado, ¿verdad? Y en el colegio también lo vienen desarrollando, 5 años, ¿verdad? 5 años en el colegio secundaria, pero que a veces necesita reforzarse en la academia, porque si vienes de colegio estatal, un poco general, ¿no? Todo literatura no se da como curso, sino dentro del área de comunicación. En cambio, en los colegios particulares sí. Hay un curso de lenguaje, un curso de literatura, un curso de habilidad verbal, entonces tienen más tiempo para prepararse. Por eso a veces se requiere de una academia para reforzar en algunos meses todo ese bagaje cultural, porque usted necesita solamente conocimientos culturales, generales, ¿no? Porque no se va a la especialidad. Si ya usted va a la especialidad de literatura, ahí sí va a tener que profundizar más. Pero como cultura general, lo principal. A ver, en el curso de literatura, ya mi nombre ya ustedes lo saben, yo soy, por aquí vamos a poner, soy la profesora Rosa Morales García, y también estoy en relación con la modernidad, soy profesora youtuber, también me pueden encontrar en mi canal de YouTube. Ya algunos videos tienen más de 40.000, 50.000 vistas, pero mi nombre completo, Rosa Elvira Morales García. Pueden seguirme. Entonces, el día de hoy, en el curso de literatura, vamos a abordar la corriente literaria, que es ¿qué dije? El romanticismo. A la juventud mucho le gusta este tema y también en los exámenes de admisión se considera mucho. Pero usted tiene que conocer el orden cronológico de las corrientes literarias. ¿Cuántas son las corrientes literarias? En la literatura universal son 12 corrientes literarias. ¿Cuál es la primera? Clasicismo. Segundo, medievalismo. ¿Qué sigue? Del medievalismo, barroco todavía después. Antes del barroco, renacimiento. Del renacimiento, ahora sí el barroco. Del barroco, el neoclasicismo. Del neoclasicismo, ya viene el romanticismo. Del romanticismo, el realismo. Y del realismo, naturalismo. Del naturalismo, el simbolismo, el parnasianismo, ¿qué sigue? Modernismo, y la gran corriente literaria que sigue vigente hasta la actualidad, el vanguardismo. Es el orden. Muchas veces también han preguntado orden cronológico de las corrientes literarias. No puedes alterarla. No se puede alterar porque está en relación a la época y al siglo también, ¿ya? Porque una corriente nace para oponerse a la otra. ¿Qué debemos saber ya de las corrientes? De cada una de estas corrientes, uno, el origen. Segundo, las características, los representantes. ¿Y de los representantes qué nos interesa? La creación. ¿Cómo se le llama a su creación? La obra literaria. La obra literaria. Pero la obra no completa, porque si no, no terminaríamos, ¿verdad? Ni cuando uno estudia la carrera se lee todas las obras. Entonces, la esencia de una obra, ¿quién es el autor? ¿De qué trata esa obra? El contexto en donde se desarrolla, los protagonistas y la problemática que denuncia el autor. Siempre hay una problemática. Esos datos principales. Autor, el tema, o sea, de qué trata el tema, el contexto en donde se desarrolla, los personajes y la problemática. Basta. Y con eso usted lo puede hacer muy bien con un resumen. Lea un resumen, una reseña de unas 10 líneas, que ahí vas a encontrar lo básico, lo fundamental. Ya dije, si va a la especialidad, ahí sí va a tener que leer toda la obra completa para hacer el análisis. Romanticismo. Entonces, primer punto por acá, hablaremos sobre el origen. A ver, ¿dónde se origina esta corriente y de qué siglo ya estamos hablando de romanticismo? Porque mira, hemos visto que no es la primera corriente literaria, ¿verdad?
¿El romanticismo desde qué época, desde qué siglo se empieza a hablar del romanticismo? ¿Qué siglo? A ver, ¿dónde lo ubicamos? Desde fines, vamos a ubicar aquí, el romanticismo se desarrolló desde fines o finales del siglo, ¿de qué siglo? Del siglo XVIII. Del siglo XVIII hasta la primera mitad, solamente la primera mitad, hasta la primera mitad del siglo XIX, ¿ya? O hasta inicios, dicen algunos, ¿no? Inicios o primera mitad del siglo XIX. Porque en el siglo XIX se van a gestar varias corrientes literarias. Después del romanticismo, ¿qué seguirá? El realismo. Entonces, el realismo también es una corriente del siglo XIX. Entonces, ya estamos ubicando el siglo. Segundo, el país de origen. ¿Dónde se origina el romanticismo? ¿Cuál será el país? Y usted tiene que saber el país de origen y el país de apogeo de cada corriente. Alemania. Esta corriente se va a originar en Alemania, su origen, en Alemania. Pero su apogeo, ¿cuál será su apogeo? El país de apogeo. La ciudad del amor. ¿Dónde queda la ciudad del amor? Francia. Ahí vamos a encontrar nuestra media naranja, dice, ¿no? El verdadero amor. Francia. Que otros países también se ha desarrollado, porque esta es la corriente que en más lugares se ha ejercido. Otras corrientes, 2 países, 1 país, 2 países, no. Casi por todas partes se ha desarrollado el romanticismo, ¿no? Porque el amor es universal. Entonces tenemos Alemania, Francia, ¿qué otro país? También tenemos España. De España también podríamos mencionar Inglaterra. ¿Qué más? ¿Otro país? ¿Qué más podemos hablar? ¿El Perú también hará desarrollado? ¿Tendremos representantes? También tenemos grandes representantes en nuestro país. En Perú, en Estados Unidos. Estados Unidos también hay 2 estilos totalmente diferentes, etcétera, etcétera. Es una corriente con muchos representantes. Entonces, el primer punto, el origen. Otro rasgo también, cuando surge una corriente literaria se opone a la anterior. ¿Y por qué? También hay que saber, ¿no? ¿A qué corriente se opuso el romanticismo? ¿Qué corriente estuvo anterior? ¿Cuál dijimos? Antes del romanticismo, esa corriente de la frialdad. Una corriente que estaba basado mucho a preceptos, a normatividad, a reglas. ¿Cuál fue esa corriente? El neoclasicismo. Por eso que es importante ese orden, para que ustedes se guíen nada más de ese orden cronológico, ¿no? Entonces vamos a decir por aquí oposición al neoclasicismo. Neoclasicismo. Un neoclasicismo un poco ortodoxo, un clasicismo que mucho se regía a reglas. Neo, ¿qué significa? Neo, nuevo, ¿no? Por etimología, habilidad verbal, ahí nos ayuda. Neo, nuevo, un nuevo clasicismo. Esta corriente quizás no gozó de tanta originalidad porque ellos se dedicaron a imitar a la primera corriente literaria que fue el clasicismo, esas reglas aristotélicas. ¿De quién? De Aristóteles, que una obra debía regirse en un tiempo, un lugar y girar en base a una acción. Y ellos también siguieron ese parámetro. Y faltó libertad para crear. A un autor no le puedes tú decir vas a crear así, asá, ¿verdad? En cambio, los románticos no. Por eso que una de sus características principales era ese canto a la libertad de expresión literaria, para ir en contra a tantas reglas establecidas por el neoclasicismo, frío y rígido. Ahora vamos a hablar respecto a las características. A ver, segundo punto, por aquí.
características literarias, porque en los exámenes de admisión te van a dar ciertos rasgos y te van a preguntar a qué corriente literaria pertenece. Características. A ver, ¿qué es lo que canta el romanticismo? ¿Es una corriente que le canta a quién? ¿Hemos dicho? Al amor. ¿Qué es lo que predomina? El sentimiento. Entonces, por aquí vamos a mencionar que en el romanticismo aquí se da el predominio del sentimiento. ¿Sentimiento sobre qué? El sentimiento sobre la razón. Porque cuando aparece la otra corriente, ¿qué hemos dicho que aparece después del romanticismo? ¿Qué viene? El realismo. El realismo va a estar en contra del romanticismo. Y aquí se va a dar pues una contradicción. Porque acá, si predomina el sentimiento, ¿qué va a predominar en el realismo? La razón. O sea, el predominio de la razón sobre los sentimientos, es lo contrario. O sea, acá lo que importa para el poeta, para el narrador, para el dramaturgo, es los sentimientos. De acá nace la obra literaria. ¿Ya? Luego vamos a decir también que es el canto, la corriente que le rinde un canto a la libertad de expresión, sin ataduras, por eso está en contra del neo, a la libertad de expresión literaria, sin reglas, sin normas, sin cánones, ¿no? El autor se vuelve rebelde, no acepta imposiciones que debes escribir de esta forma, que la literatura debe contribuir para corregir un problema social, no. Ellos buscan esa libertad, por eso se dice que el romanticismo también es una corriente en donde prevalece mucho la originalidad y creatividad literaria. Y creatividad. Otra característica más, también diremos que en el romanticismo su característica aquí es una literatura de temática, los temas que van a girar principalmente será el amor, pero no solamente el amor, sino también la muerte. Viven obsesionados por el amor y la muerte. Son los dos temas fundamentales que va a girar toda obra literaria. Dos caminos nada más tienen, ¿no? Si ellos no se sienten correspondidos en sus afectos, ¿por qué optan? Por la muerte. Porque ellos conciben la muerte como una especie de un escape, de una liberación. Toman la idea del suicidio. Se suicidan. Así son los románticos radicales. La muerte es la liberación de todo sufrimiento. Es su pensamiento. Por eso nosotros y ustedes también tienen que analizar bien, ¿no? ¿Tú crees que si a alguien no te corresponde el suicidio será la salvación? No creo, ¿verdad? En este mundo actual ya no podemos estar concibiendo la vida así. Bueno, si esta persona no te corresponde, ya aparecerá la persona indicada. No era para ti. No, o sea, como los románticos, pues que creen que la muerte es la liberación de todo sufrimiento, ¿no? No, pues ahora ya no. Predilección, también vamos a decir aquí, predilección por el exotismo. Exotismo. El exotismo significa, pues, los románticos relacionan sus obras también con lo sobrenatural, con lo grotesco, con mundos de horror también, ¿no? De monstruos, porque evaden la realidad. Muchas veces los románticos, para escapar de este mundo donde ellos no son felices, hasta se liberan consumiendo hierbas alucinógenas. Y ahí podemos comprender por qué escriben esos cuentos de terror espeluznantes, principalmente en Inglaterra y en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos vamos a encontrar al padre del terror, al padre de las novelas policíacas. ¿De quién estamos hablando? Padre del terror.
Escribe la poesía del terror, los cuentos de terror, las novelas de terror. ¿Quién? Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, el padre del terror, su estilo de él, ¿no? El exotismo, lo sobrenatural, el escapismo, esa es su temática. También los románticos escriben sus obras, escriben en primera persona gramatical. Primera persona gramatical. Un escritor puede crear sus obras en primera persona o en tercera persona. No hay segunda ni cuarta persona. O en primera o en tercera. ¿Cuándo se dice que escribe en primera persona? Claro, muy bien. Cuando él es parte de la historia. Se vuelve como el alter ego. Gira en base a él, sus vivencias. Pero ¿cuándo escribe en tercera persona? Claro, cuando es un observador, ¿no? Observa y describe, ¿no?, todo lo que está pasando a su alrededor. Eso, primera o tercera. Y los románticos mayormente van a escribir en primera persona porque son protagonistas de sus propias historias, principalmente los poetas, ¿no? ¿Qué más podemos decir? En el romanticismo también ellos regresan a la Edad Media. A la Edad Media. ¿Por qué se dice que ellos regresan a la Edad Media? Porque los románticos creen en Dios. En cambio, los realistas, no, ellos son ateos. O están en esa contradicción de creer o no creer. Pero ellos sí son muy religiosos, porque en sus obras hablan de Cristo, no hablan del matrimonio, hablan del suicidio, y si tú tomas la idea del suicidio, pues Dios te va a castigar. Ellos están seguros que los van a castigar, que sus almas no van a ser bendecidas por Dios, y por eso deben morir solos. Entonces tenemos aquí el predominio del sentimiento sobre la razón. Es una corriente que le canta la libertad de expresión, presencia de mucha originalidad y creatividad, los temas centrales, el amor y la muerte, predilección por lo grotesco, sobrenatural, el exotismo, regresan a épocas del pasado, escriben mayormente en primera persona, regresan a la Edad Media por sus creencias religiosas. También podemos decir que en esta corriente van a desarrollar casi todos los géneros literarios. Cuando hablamos de géneros literarios, tenemos el género lírico, a través de la poesía, las odas principalmente, porque hacen cantos de alabanza. También el género narrativo, las novelas, los cuentos, el género dramático, las tragedias y también los dramas. Comedias casi no, principalmente las tragedias y los dramas. El ensayo no se desarrolló aquí. Solamente 4, la épica tampoco. El género épico ya se había dejado de lado, hasta el Renacimiento nomás sobrevivió el género épico, después ya casi no se cultiva. En cambio, en la primera corriente literaria, que fue el clasicismo, ahí sí el género épico fue fundamental, con las obras de la Ilíada y la Odisea, atribuidas ¿a quién? A Homero. Ahora vamos a hablar de los representantes del romanticismo. A ver, ¿a quiénes podríamos involucrar como representantes? A ver, me van a decir ustedes qué escritores forman parte de esta corriente. A ver, por países podríamos hacerlo, porque a veces también te piden que relaciones autor-país. A ver, vayan pensando. En Alemania, ¿quién será la figura principal? En Francia, en España, en Inglaterra, en Perú. A ver. Empezamos por Alemania. En Alemania vamos a encontrar al padre del romanticismo. De todos los países, ahí vamos a encontrar al padre, porque él es el primer romántico español. Entonces, por acá, 1, Alemania. ¿De quién estoy hablando? Aquí entonces ubicamos el padre del romanticismo.
padre del romanticismo. También se le conoce como el cisne de Weimar, el cisne de Weimar. El líder del Sturm und Drang. ¿De quién estoy hablando? A ver. Él escribe esa famosa obra que es como una novela epistolar, que habla de un personaje, de un joven atormentado, Werther, ¿no? Que genera toda una ola de suicidios, el werterismo. ¿Quién es el padre del romanticismo? Ya, vamos a abreviarlo porque un poco con la lengua es bien difícil. Johann Wolfgang Goethe. Muy bien, ahora sí lo recuerdan. Ya está, no se olviden. Johann Wolfgang Goethe, el padre del romanticismo. El primer romántico alemán. No es el único, ahí después de él hubieron muchos. Ese fue un niño prodigio, un genio de la literatura, no solo de la literatura, de las ciencias también. Porque desde niño él empezaba a hacer sus descubrimientos, empezó a crear su obra, que una vez vino también pregunta de admisión. ¿Cuál es la obra que le demoró a Johann Wolfgang Goethe publicar toda su vida? Y no fue una obra literaria, sino una investigación científica. Entonces era la metamorfosis de las plantas, famoso libro de investigación, la metamorfosis de las plantas. Pero como es un niño prodigio, le gustaba algo, lo dejaba, incluía otro y otro, así, ¿no? Porque son muchas cosas que quieren hacer, abarcar al mismo tiempo. Hasta fue también abogado, estudió derecho por el padre, ¿no? Para dar el uso al padre, pero realmente su vocación era la literatura. Entonces, Johann Wolfgang Goethe, el padre del romanticismo, el cisne de Weimar, el líder del Sturm und Drang. ¿Por qué hablo del líder del Sturm und Drang? Porque el Sturm und Drang es un movimiento literario que va a servir de filosofía para todos los escritores de esta generación. Porque el Sturm und Drang es una frase en alemán que se puede traducir tormenta y pasión. Y los románticos, o un héroe romántico, vive apasionado, ¿no? Vive atormentado. Y por eso al final, como decíamos, termina en tragedia, pues, en el suicidio del protagonista. Johann Wolfgang Goethe. ¿Qué obras conocemos de Goethe? A ver, entre sus mejores obras. Por aquí vamos a mencionar. Entre sus obras literarias podemos destacar, 4 principales. Él se inicia en la lírica, en la poesía. Tenemos aquí las elegías romanas. Elegías romanas, que es una colección de poemas. ¿Qué es una elegía? Una elegía es un canto de dolor, es un canto alusivo a la muerte, porque su vida está en relación también a la muerte de sus amigos principalmente, que toman la idea del suicidio. Y por eso que quizás también escribe de esa manera, porque él vive como niño prodigio, iban creciendo y a todos los sabios, genios, se los llevaba a un colegio especial en Alemania a estudiar. Y ahí pues entre ellos, entre los mismos amigos, generaban conflictos amorosos también por las chicas, ¿no? Y le gustaba al autor en vida enamorarse de lo prohibido, de lo que no era. Pues si su amigo tenía su novia, se enamoraba de la novia del amigo. Ahí encontraba quizás el deleite en lo prohibido. Hay personas así, ¿no? Y él era uno de sus casos. Entonces, elegías romanas. También él escribe Torquato Tasso. Torquato Tasso es un escritor del Renacimiento italiano, pero que en él inspira mucho y le escribe una obra literaria, ¿no? Torquato Tasso. Pero sin duda sus grandes obras de Goethe sería Werther, famosa, solamente Werther porque el título es bien extenso, ¿no? Las desventuras del joven Werther, ¿no? Las desventuras del joven Werther, mayormente le traducen, o simplemente Werther, ¿no? Werther. Cromwell también. Cromwell. De ahí viene pregunta de examen de admisión. Una pregunta de examen de admisión decía, ¿en qué obra de Johann Wolfgang Goethe se encuentra la teoría del romanticismo o el manifiesto del romanticismo?
usted tiene que responder en Cromwell. Porque en este libro, Cromwell, en su prólogo, el autor ya te da las características de cómo debe ser un escritor para ser romántico. Ahí está la teoría del romanticismo. Te da todas las pausas. Si no cumples con esas características, no eres un autor romántico. Serás de otra corriente, pero no del romanticismo. Pero Werther es lo mejor. Es su novela autobiográfica, es una novela escrita en base a cartas, donde el protagonista es Werther. Y se genera todo un triángulo amoroso. Aquí tenemos a Werther, que ama a quién. Werther ama a Charlotte o a Carlota, o a Charlotte, o simplemente Lot, pero Carlota ama a quién? Alberto. Albert, ese es el triángulo amoroso. A veces amamos a quien no nos corresponde, ¿no? Es la vida injusta muchas veces. Pero si no nos aman, pues no significa pues que nos vamos a suicidar. No, eso no puede ser el camino. Pero Werther no entendía. Entonces se toma la idea. Y la última carta, ¿no? Qué dolor, qué terrible. Cuando dice, es cosa resuelta, Carlota, quiero morir. Le cuenta, ¿no? Una persona que ya tomó la idea del suicidio y se pone a escribir su última carta. Justificando a ella, sí la justifica de su decisión, no le echa la culpa. Lo encuentras en internet, esa última carta tan dolorosa. A ver, te lo voy a leer brevemente para que entiendas a este personaje atormentado. Porque él empieza a cavilar. ¿Quién de los tres debe morir primero? ¿Quién debe morir? Su primer pensamiento era matar a Alberto. Primero él decide matar a Alberto, porque si Alberto no existiera, Carlota le amaría. Pero sigue cavilando, no. Quien debe morir es Carlota, porque aunque mate a Alberto, ella no me ama. Me ha dicho que no me ama. Entonces piensa matar a Carlota, pero sigue pensando, no, aunque muera Alberto, aunque muera Carlota, soy yo el que sufre, porque no soy correspondido. Y al final resuelve que él debe morir, ¿no? Que él debe morir. Y ahí vamos a leer brevemente esta carta, esa famosa carta, donde Werther le confiesa su sentimiento y cómo quiere que le entierre. A ver, dice por ahí, es cosa resuelta, Carlota, quiero morir, y te lo participo sin ninguna exaltación romántica, con la cabeza tranquila, el mismo día en que te veré por última vez. Porque ese día se ven. Y él pues la toma en sus brazos y le dice, mírame a los ojos y dime que no me amas y me iré definitivamente de tu lado. Pues ella le dice, no te amo, yo amo a Alberto. Si tú dices que eres nuestro amigo, vete. Está bien, pero préstame las pistolas de Alberto, porque ellos siempre se iban de cacería, pues préstamelas, ¿para qué? Para olvidarme, para irme de viaje a cazar, pero no olvidando, dice que me vayas, me iré. Pero dice, Carlota le dice, Alberto está de viaje, no sé en dónde están las pistolas, regresa más tarde, ya, regresaré más tarde, mandó a su criado por las pistolas. Ahí es con esas pistolas que se va a suicidar. Y cuando Alberto regresa y Carlota le dice, sí, le he prestado las pistolas, ¿por qué las prestado si este es un muchacho atormentado? Cuando ellos se iban de cacería, él siempre intentaba suicidarse, pues, ¿no? Y él corre a buscarlo y ya es demasiado tarde. Él había tomado la pistola, en su nerviosismo se dispara y la primera bala no le cae, ¿no? Le roza nada más. Ni eso puede hacer bien también, ¿no? Todo le sale mal a ese muchacho. Luego lo vuelve a intentar y sí, ¿no? Sí, se da el balazo, pero todavía va a agonizar. Él más o menos a las 12 de la noche es que toma la idea del suicidio y hasta el día siguiente. Cuando el criado, que siempre lo viste, pues un niñito de bien, ¿no? Lo van a vestir, todo, nada, no tocan la puerta y nada. Y ahí lo encuentran, pues, que todavía estaba con todavía estaba vivo, pero se había desangrado toda la noche, pues, toda la madrugada, y muere, ¿no? Es una novela, pues, muy dolorosa. Cuando le dice, cuando leas estas líneas, mi adorada Carlota, yacerán en la tumba los despojos del desgraciado, que en estos últimos instantes de su vida no encuentra placer más dulce que el placer de pensar en ti,
He pasado una noche terrible con todo. Ha sido benéfica, porque ha fijado en mí la resolución. Quiero morir. Mira qué terrible situación, ¿no? Quiero morir, le dicen. Quiero que me entierres. Y tú, Carlota, por favor, acompáñame a mi entierro. Y me voy llevándome el lazo que tomé de tus cabellos sin tu permiso. Como le había cogido sus lazos. Me voy también llevándome los millones de besos que estuvo reservado para ti. Qué romanticismo, ¿no? Tan desgarrador del alma. Eso es el romanticismo. Se produce este triángulo amoroso y cuando Werther crea esta novela, se genera en toda Europa el wertherismo. ¿Qué es el wertherismo? ¿Qué es el wertherismo? El suicidio por amor no correspondido. Se impone una moda, como Werther se vestía tan bonito, ¿no? Como un niño de bien, elegante, la gente se vestía como él. Principalmente en España, en Inglaterra, en Francia. Y decían, yo también soy Werther. A mí no me aman. Compraban la novela, dejaban al pie, ¡blam!, se suicidaban. En serio, no estoy hablando ni de 10, ni de 100, ni de 1000. Miles y miles de jóvenes que tomaron la idea del suicidio. Por eso que esta novela por un tiempo fue prohibida. Y el autor pasó todo un juicio, ¿no? Por escribir, dice que esta novela genera pues todo un escándalo, ¿no? Por la ola del suicidio. Entonces en Alemania, ahí destacamos a Johann Wolfgang Goethe. Dos, vamos a hablar ahora de Francia. Ya están pensando ya. Ustedes tienen una visión, un futuro, ¿ya? En Francia, ¿quién vamos a destacar? En Francia vamos a destacar al sumo pontífice de las letras francesas. A ver. Sumo pontífice de las letras francesas. ¿Quién llevará este título? El sumo pontífice de las letras francesas. A ver. Aquí recae en la figura de Victor Hugo. Victor Hugo. ¿Qué obras conocemos de Victor Hugo? Muchas han sido llevadas a Disney, al cine por Disney. Lo han transformado. A ver, ¿qué obras conocemos de Victor Hugo? A ver. Victor Hugo tenemos Los Miserables. Esa es la mejor de todas, ¿no? Los Miserables. Los Miserables. ¿Qué más? Los Miserables. Esa que fue llevada al Disney de un monstruo con una joroba en la espalda, tuerto. ¿Cómo se llama? A ver, nombre. No escuché. Ahí lo tienen, pero no se acuerdan. A ver. El jorobado de Notre Dame. Disney le dio ese nombre. Pero Victor Hugo, Nuestra Señora de París. Nuestra Señora de París. Mal lo saben por el jorobado de Notre Dame. Nuestra Señora de París. Nuestra Señora de París. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otras grandes obras de Victor Hugo? A ver. Los Miserables. ¿De qué tratan Los Miserables? ¿Quiénes son los miserables? ¿Por qué el título, no Los Miserables? Y en la portada de la novela es una novela de 5 tomos, extensa. Ya con esta novela ya se está abriendo el camino para la otra corriente que es el realismo. Porque no solamente habla del dolor personal que no se ha correspondido, ¿no?, por un amor, no, sino aquí ya está hablando de un retrato de la sociedad parisina. Los miserables son aquellas personas carentes de todo. Eso es un miserable. Carente de justicia, carente de amor, carente de una familia, carente hasta de apellido, carente de todo, o sea, todo le falta. Eso es un miserable. Y en la portada de la novela hay una niñita pequeñita, ¿no?, que está ahí trapeando, limpiando, una niña pequeña de 5 años que debe estar estudiando y debe ser protegida, no, pero es la explotación de la infancia rota. Entonces el autor ya está haciendo una crítica social
Por eso abre el camino para el realismo. En Los Miserables tenemos aquí la figura del protagonista, Jean Valjean. ¿Has escuchado a este joven? Jean Valjean. Pregunta de examen de admisión, ¿no? Carente esa de apellido, te dije, ¿no? Porque Jean Valjean cae en prisión y en prisión ya no te vas a llamar por tu nombre, sino pierdes hasta tu identidad. Y en prisión como animal te van a colocar con candela un numerito, un código, sea en el brazo, sea en el pecho, como ganado te van a marcar y te van a llamar por ese número. Y en el examen de admisión, por eso decía, personaje literario, pregunta de admisión, ¿eh? Personaje literario conocido con el alias 24601. Eso aparece en la novela Los Miserables. 24601. ¿Estamos hablando de quién? De Jean Valjean. Jean Valjean. Entonces, Jean Valjean, un jovencito, vivía con su hermana era casada, tenía su esposo, tenía sus hijos, sus pequeños sobrinos, desde brazos pequeñitos, ¿no? Mientras más pobre, más hijos tienen, es la realidad, ¿no? Que no hay planificación, pues por la ignorancia misma. Y producto de la guerra, de la Revolución Francesa, tú sabes que una guerra que deja como consecuencia, ¿qué deja? Crisis económica, ¿no? Crisis material, todo tipo de crisis, consecuencias nefastas. Entonces los pobladores habían perdido los trabajos. Y el facilismo del marido de la hermana fue abandonar a la familia. Y él como jovencito, pues recién tendría 18 años, ¿no? Entonces él quiere solucionar porque los sobrinos toda la noche llora de hambre. ¿Qué hacer cuando un niño llora de hambre? Entonces él en su desesperación busca trabajo, pero no le quieren dar, no encuentra trabajo y roba. ¿Qué va a robar? Un pan, muy bien, una pieza de pan, porque antes no es el pan así francés que comemos nosotros pequeñitos, no, es grande, una pieza de pan. O el baguette también otros lo relacionan, ¿no? Una pieza de pan grande. Roba, lo atrapan y él por escapar le persiguen, pues, ¿no? Lo persiguen, rompe una ventana de vidrio y va haciendo más perjuicios y es llevado a prisión por robar una pieza de pan. ¿Cuántos años creen ustedes que se les debe dar? Un muchacho que no tiene antecedentes, a ver. ¿Cuántos creen que debe ser su condena? Un día, dice. Un día, pero esta es una cruda realidad. ¿Cuántos años pasó en prisión él? ¿Cuántos años? Cerca, ¿no? Cerca de 20 años, imagínate. Porque no hay justicia para un pobre. Y él intentó escapar, siempre que intentaba escapar, más aumentaba. Por eso que el autor Víctor Hugo, el autora, como era abogado, él quiso con esta novela cambiar los regímenes del sistema carcelario, porque no había justicia en relación al delito cometido. Ese era su fin, esa era la problemática que el autor está haciendo la crítica con su obra, Los Miserables. Entonces Jean Valjean preso, luego él se escapa, ni siquiera sale, le dan la libertad, ¿no? Se escapa, se encuentra con la sociedad tan cruel y solamente un cura le ayuda. Ese cura que es el señor Bienvenido Miguel, ¿no? El cura que le dice, princesa, ahí hay alimento, hay una cama caliente para ti. Y él siempre lo habían golpeado, expulsado de todo sitio, come rapidito, duerme, pero a la mitad de la noche se despierta sin saber por qué tanto amor. No entiende nada y le roba al cura, la única persona que le ha ayudado, se lleva los candelabros de plata. Y se escapa y lo va a vender al mercado y lo capturan porque saben que eso es de la iglesia. Y cuando lo detienen y lo llevan al cura porque se necesita pues que alguien lo acuse, ¿el cura lo acusa? No, le dice, si yo le he regalado, pero te olvidaste también llevarte los cubiertos de oro y de plata. Pero eso sí, haz el bien. ¿Sí? Haz el bien, le dice, ¿no? Haz el bien. Esas palabras se le quedan grabadas en su mente.
registrado en su mente hacer el bien. Como no hay alguna acusación, lo dejan libre, lo sueltan. Y él se va caminando, ¿no?, con esas palabras en su mente. Ve un niño que está jugando con unas monedas. Le quita su moneda y se va. ¿No? Se va. Se había acostumbrado ya a la ley de la sobrevivencia. Pero cuando va a dar la vuelta, hace el bien. Eso no es hacer el bien. Regresa a devolverle su moneda, pero ya los niños ya se habían ido, ¿no? Ya no estaba. Camina, días y días camina, ¿no? Llega a un pueblo tan humilde, tan pobre, donde no hay nada. Entonces, en ese pueblo él se establece, vende todos los cubiertos de oro, de plata, los candelabros, todo, y el oro cuesta, pues le da bastante plata, ¿no? Y él, en este pueblo no hay postas médicas, no hay talleres para que la gente trabaje, él ve la miseria, construye fábricas, da trabajo a la gente, y la gente de ese pueblo le quiere, le empieza a querer por las oportunidades que dan. Ya llega próximo a las elecciones y la gente quiere que sea su alcalde. Pero él no quiere aceptar porque él se ha escapado. Tiene antecedentes. Y hay un policía llamado Harber que le persigue, y a él nunca se le había escapado un preso. Está detrás de sus pasos. Él, ahora como tiene plata, se compra una buena casa, se cambia, ¿no?, cambia su apariencia, se cambia de su nombre, ya no es Jean Valjean. Ahora se llama el señor Magdalena, un señor respetado. Y como la gente quiere que sea su alcalde, entonces acepta y se vuelve el alcalde de ese pueblo. Hasta que conoce a una mujer de la mala vida llamada Fantine, que trabaja también en esa fábrica, pero como es tan bonita, las demás mujeres envidiosas le echan la culpa que ha robado y la expulsan, la botan. ¿Y ella por qué trabaja? Tiene la necesidad de alimentar a su pequeña niña llamada Cosette, que es la imagen de la portada del libro, ¿no? Cosette, esta niña, que ha dejado en la familia de los Thénardier como una guardería, que dice que te van a cuidar a tu hijo, a tu hija pequeña para que tú vayas a trabajar, pero era una apariencia nada más porque explotaban a los niños, los hacían trabajar en las cantinas, limpiar los pisos, y no le querían devolver a su hija porque tenía que pagar más y más. Y como ella se quedaba sin trabajo, ya no podía pagar a su hija, pagar esa pensión. Y llega al extremo de la pobreza, que es capaz de vender hasta su larga cabellera que tenía, vende su cabello, hasta vende sus dientes, y cae en el mundo de la prostitución. Esa es la realidad. Por eso dice que con este autor ya es el camino para la otra corriente literaria, que es el realismo. Y así, cada personaje va a vivir una situación de miserables, ¿no? Por eso que Los Miserables, ahí entendemos la temática del autor. En Nuestra Señora de París nos pinta, pues, otro personaje, como hemos dicho, que siempre está por este carácter de exotismo, lo sobrenatural, lo grotesco. Muchas veces, como te ven, te tratan. La sociedad superficial, ¿no? Estás bien vestido o tienes buena imagen, te van a tratar bien, pero si no, te van también a criticar y a tratar mal. En Nuestra Señora de París, el protagonista, ¿quién es? Aquí es el jorobado llamado Quasimodo, ¿no? Quasimodo. Desde que nace nomás ya siente el desprecio de su propia madre, porque su madre, cuando le entregan a su hijito recién nacido, se horroriza, no lo quiere, no lo acepta, y huye del hospital dejándolo solo, ¿no? Otros, en otra versión, cuentan, porque como hay dos versiones, en la otra versión nos cuentan que huye del hospital llevando a su hijo nacido, corre por París medieval bajo la lluvia y lo deja a la orilla de una iglesia. En esa iglesia es una iglesia muy famosa en París, ¿no? Y toca la puerta y un cura lo recoge. Un cura no es un cura bueno, porque el autor hace una crítica aquí. Acá hace un cura bueno y aquí hace un cura malo. Este era un cura pervertido, que lo va a utilizar, lo va a criar a él como si fuera su hijo. Pero él era tuertito, tenía una joroba, y conforme iba creciendo, se va a dedicar a tocar las campanas de la iglesia, ¿no? Y se vuelve sordo, otro defecto más. Y por su apariencia física la gente lo maltrata. Y a él le dice, anda, róbate esa chica, él ni sabe, ¿no? Anda, tráete esa chica. Él va y se la trae,
porque sigue los consejos de este cura, sin saber que este cura pues era pervertido y las ultrajaba a las chicas, hasta que aparece una gitanilla, la hermosa Esmeralda, una gitana, que vivía como gitana, pero en sí no era gitana. Y había en este pueblo una mujer, una gendarme, que odiaba a todos los gitanos, porque cuando ella da a luz, una gitana le roba a su hija recién nacida. Y ella le había puesto un collarcito con un zapatito, su hijita nacida, y ella también tenía en su collar el otro zapatito. Entonces, cuando llega esta gitana, causa alboroto porque es tan bonita, y ella se pone a bailar en mitad de la plaza, preciosa, y que genera también el deseo libertino de este cura, que le va a pedir al jorobado, a Quasimodo, que la robe. Pero ella es tan dulce e inocente que termina el jorobado enamorándose de Esmeralda. Y ahí trata de protegerla, pero este cura, y también hay otro, el alcalde del pueblo, y hay un soldado, un capitán, que también todos están enamorados de ella, pues, ¿no? Al final, en ese forcejeo de salvarla, de protegerla, viene la gendarme, se la lleva a la gitana, y en mitad de la plaza la guillotina, pues le corta la cabeza, sin saber que a esa gitana que estaba cortándole la cabeza era su propia hija. Y se va descubriendo más hechos y más hechos terribles en relación al personaje principal, que es Quasimodo. Entonces, en Francia destaca aquí nuestro gran escritor, Victor Hugo, aunque también en Francia hay otro escritor, Alejandro Dumas, un gran novelista también. Alejandro Dumas, que ha escrito esas novelas de aventuras como que Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, que también han sido llevadas al cine, ¿no? ¿Han leído Los Tres Mosqueteros? El Conde de Montecristo, El Conde de Montecristo es una novela extraordinaria. Esto es de un hombre que también va a prisión, pero no muere, lucha con el único fin de vengarse, ¿no? Porque su amigo le había traicionado, por eso que cae en prisión. A ver, vamos a otro país. 3. En España. A ver, ¿a quién destacamos en España? En España, aquí en España podríamos hablar de dos grandes escritores, en el teatro y en la poesía. A ver, vamos a hablar aquí en la poesía. Él se hace conocer como Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer. Pero, ¿ese era su nombre completo? No, de él era Gustavo Adolfo Domínguez Bastida. ¿Por qué toma Bécquer? Bécquer es el segundo apellido de su padre, un sevillano que tiene un nombre flamenco, ¿no? Los Bécquer eran de alcurnia. Para que algunos dicen para hacerse más popular por la cultura sevillana. Entonces, Gustavo Adolfo Bécquer. Él es el segundo poeta, el amoroso de España. Segundo poeta amoroso de España. ¿Por qué el segundo poeta? España ha consagrado a 3 grandes poetas del amor. El segundo es él. ¿Quién es el tercero? ¿Quién es el primero? 3 grandes poetas del amor. El primer poeta del amor lo encontramos en el siglo de oro español. ¿Han escuchado del famoso siglo de oro de España? Con el Renacimiento y el Barroco. El primero que habló de amor en España fue el que escribió las églogas. ¿Quién es el autor de las églogas? Salicio y Nemoroso. 2 pastorcitos que duélense por el amor de una pastora. Lope de Vega, ¿será? Lope de Vega es dramaturgo, teatro, Fuente Ovejuna, ¿verdad? Entonces acá, primer poeta amoroso de España, Salicio y Nemoroso. Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, el primer poeta de amor. Renacimiento español. Y ya como corriente literaria, como el romanticismo, aquí sí vamos a destacar a Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer, en vida él no publica, porque más le ganaba sus amorillos, sus viajes, hasta que la gente decía, pero queremos libro, para ser escritor tienes que publicar tu libro. Él empieza a juntar sus obras, pero la muerte le gana. Por eso que en una pregunta de examen de admisión decía nombre original de la obra de Bécquer.
porque él sí lo anuncia, le da un nombre. Pero como la muerte le gana a sus amigos, lo recopilan y lo publican, ¿bajo qué nombre? ¿Cómo conocemos sus obras? Sus obras están reunidas bajo el título de Rimas y Leyendas. Así aparece, ¿no? Las rimas y las leyendas de Becker. Ahora también lo puedes encontrar separado. Rimas y leyendas. Pero no es el título original. ¿Cuál es el título original? Eso no se vayan a olvidar. El libro de los gorriones. El libro de los gorriones. Libro de los gorriones porque hablan de las avecitas, de los pajaritos, del amor, ¿no? Que el gorrión también es la metáfora de la mujer. ¿Ya? Entonces el libro de los gorriones, nombre original de la obra dada por Becker, pero que los amigos, producto después de su muerte, es un libro póstumo, sale publicado como Rimas y Leyendas. ¿Cuántas rimas se llegan a publicar? ¿Cuántas rimas? Unas 96 rimas. ¿Y cuántas leyendas? Unas 18 leyendas. Las rimas tienen como título un número romano. Por ejemplo, las más populares, a ver, podríamos mencionar la rima 17. ¿Cómo se escribe 17? ¿Así? 15, 16, 17. Está bien, ¿no? En la rima 17, ¿qué nos dice? ¿Qué es poesía? ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. La rima 23, la 23, esta mira que en los exámenes de admisión a veces son tan crueles, ¿no? Te ponen los versos y te dicen, ni siquiera quién es el autor, ¿no? Te dicen, ¿qué número de rima de Becker es? Imagínate. ¿Qué número de rima? ¿Quién se va a aprender los 96? Dice tal cosa, ¿no? Pero en la 23 es muy popular. ¿Qué dice? Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Esa es la rima 23, ¿no? Así es que eso ya se han repetido. Por una mirada, ¿no? Por una mirada, un mundo. Y muchas veces han puesto esta misma rima, pero ya para reconocer figuras literarias. Cuando el autor dice por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. ¿Qué figura literaria está surgiendo ahí? Cuando repiten los mismos versos al inicio de cada uno. Por una mirada, por una mirada. ¿Cómo se llama esa figura que repite palabras al inicio de cada verso? La anáfora. La anáfora. Por una mirada, un mundo. En esa pausa que hago, por una mirada, un mundo, hay una comita. Esa comita representa también una figura literaria. Está suprimiendo un verbo. Por una mirada te diera un mundo, ¿no? Yo te regalaría un mundo, algo, ¿no? ¿Cómo se llama esa figura? El elipsis. Y así vamos a encontrar una riqueza de figuras literarias. Entonces, eso es fantástico, las obras. También podemos destacar la rima 50 es L, ¿no? 53. La rima 53, que es volverán las oscuras golondrinas. Volverán las oscuras golondrinas a tu balcón sus nidos a colgar. Él no dice las oscuras golondrinas volverán. ¿Cómo se llama esa figura que se invierte el orden lógico? Es otra figura, porque él es un maestro de las figuras literarias. Hipérbato, con el desorden lógico, el hipérbato. Ya cuando estén en aula, la primera clase serán figuras literarias, géneros literarios, para que ahí todos lo recuerden. Y se trabaja mucho con los versos de Becker porque vamos a encontrar todas las riquezas de figuras. Y en sus leyendas podríamos mencionar entre sus leyendas la Ajorca de Oro. La Ajorca de Oro, una de sus leyendas. También tenemos el Miserere. El Miserere. También podríamos hablar el Beso, el Monte de las Ánimas. Y en las leyendas el autor va a recopilar toda la tradición popular, sus creencias de España, principalmente de Andalucía. ¿Qué otro país podemos destacar? Podríamos hablar también
de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, ¿a quién encontramos? Hemos dicho al padre del terror. A ver, por acá. Por aquí. Estados Unidos. En Estados Unidos, entonces, destacamos, ¿quién es el padre del terror? Muy bien. Entonces, por aquí, el padre del terror. El padre de las novelas policiales también, ¿eh? Entonces, Edgar Allan Poe. Muy bien. El maestro del suspenso, de la intriga, de los hechos espeluznantes. Si han leído un cuento, no han podido dormir varias noches. ¿Han leído alguno de sus cuentos? ¿Su poesía del terror? A ver. Entre sus obras de Edgar Allan Poe tiene las 3 temáticas del terror. ¿Eh? La poesía del terror, ¿qué nombre recibe? Todos sus poemas están resumidas, hasta hay películas de él. El Cuervo. El Cuervo es la poesía del terror. Entonces, el cuervo está en relación a los malos augurios, ¿no? Tú estás en tu casa, estás leyendo, estudiando, tomándote un café en la noche, y el cuervo te va a visitar. ¿Ya? Con su pico va a tocar tu ventana. Es señal que ya te marcó. Vas a sufrir mucho. Entonces él va escribiendo, ¿no? Todo el silencio. Hasta el sonido de un árbol, que la rama del árbol revienta en tu vidrio, en tu ventana. No le deja dormir. El gato que cruza. Todo eso para él lo va relacionando, y su poesía de terror es espeluznante, da miedo leer este tipo de poesía. Pero a la gente le gustaba en esa época, ¿no? El Cuervo. También tiene la novela del terror. Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Esta es la novela del terror. Pero el libro más popular son los cuentos de terror. 64 cuentos de terror que están reunidos bajo ¿qué título? Las narraciones extraordinarias. Las narraciones extraordinarias. A ver, dentro de estas narraciones extraordinarias, ¿han leído alguno de los cuentos? A ver, narraciones extraordinarias, 64 cuentos. Y aquí podríamos destacar, según la crítica dice que el más popular de todos es el gato negro. El gato negro. También tenemos el corazón delator. El corazón delator. El escarabajo de oro. El escarabajo de oro. El pozo y el péndulo. ¿Ves? Usted tiene que saber al menos los mejores, porque a veces te dicen, ¿cuál de esta? Te dan pues 5 alternativas, 5 cuentos, y te van a decir, uno no pertenece al libro Narraciones Extraordinarias. Tienes que saber al menos un grupo, ¿no? Las más populares. El gato negro. ¿Ustedes crían gatos? ¿Sí? ¿Qué piensan sobre la crianza de los gatos? Porque hay muchas teorías, ¿no? ¿Qué representan los gatos? Según la teoría del autor dice que los gatos son brujas, ¿no? Son brujas que se han transformado en animales domésticos para estar en contacto con el hombre y pues absorber nuestras energías, ¿no? Y quien cría gatos tendrá años de maldición y que nunca va a salir adelante, no va a prosperar. Son creencias, ¿no? Otro es lo contrario, ¿no? Que el gato más bien te va a dar buenas energías porque absorben lo malo, ¿no? Pues son teorías, ¿no? Entonces el autor, Edgar Allan Poe, que este cuento, El gato negro, está basado en su propia vida, tiene ciertos rasgos, su alter ego.
Entonces él, en la vida real, se casa con su prima. Se roba la prima y se casan. Es que él vive un poco traumado por la muerte de su padre. ¿Ya? Entonces él le envían al cuidado de un tío, de un familiar, de un militar. Pero él era todo, pues, un chico así amanerado, como se dice, ¿no? Tranquilito, amanerado, y su tío militar quería que sea, pues, como él, de carácter fuerte, y lo maltrata físicamente, y lo manda a un colegio militar donde, como ahora le hacen bullying, como dicen, ¿no? Y se refugiaba en qué? Encontraba la calma con los animales. Ahí se encontraba la calma, principalmente con el gato, ¿no? Le comprendía. Así, el gato como es solo, le gusta estar apartado, solo, él también. Y su prima, de su tío, que era su hija, también le gustaban los animalitos. Compartían ese gusto los dos. Hasta que un día decide pues fugarse, escaparse y se va con la prima. Y forman su propio hogar, ¿no? Forman su hogar, ¿no? Y se dedican al cuidado de los animalitos. Al inicio todo bien, pero la prima cuidaba a los otros animales, pero él se hacía cargo del gato. Tenía que ser totalmente negro, porque si le encontraba alguna manchita ya lo odiaba, lo detestaba. No lo quería, era algo impuro. Tenía que ser todo negro. Pero la pobreza, él que buscaba trabajo no conseguía, se va acabando, si no hay dinero se acaba el amor también, ¿no? Empiezan los conflictos, hasta que él se refugia en el alcohol, ahí su problema. Cuando se refugia en el alcohol, su carácter cambia, de la noche a la mañana. Golpea a la esposa, ya a la prima que ahora ya es su esposa, la golpea, y él se va a seguir a las cantinas a tomar. Llega un día tan ebrio que el gatito siempre dormía en sus piernas, en su rodilla, paseaba, ¿no? Lindo, ¿no? Pero cuando estaba en ese estado de ebriedad, era irreconocible, se volvió un monstruo. Un día el gatito viene, pues lo ve que él llega a la casa a abrazarle, ¿no? Como siempre le hace cariño, y él lo agarra del cuello, el pobre gatito, y ahí en la mesa hay un cortaplumas. Y con el cortaplumas, ¿qué le va a hacer? Le arranca un ojo al gato, le arranca un ojo. Su esposa se lo lleva al gatito y le cura, ¿no? Le salva la vida. Su primer gato, que es Pluto, porque acá hay dos gatos. El primer gato se llama Pluto. ¿Tú crees que de ese hecho el gatito se le va a acercar? No, siempre que le ve, huye, no escapa. Otro día él se va a refugiar para olvidar lo que ha hecho, ¿no? Llega otra vez ebrio. Y con el gatito ahí se encuentra, ¿no? Porque ya el gatito de lejos nomás siempre le miraba, ¿no? Con el otro ojo que le quedaba todavía, ¿no? Le miraba con odio, con ira, como dice, tú eres el responsable que estoy así, ¿no? Pero ya no se le acercaba. Llega ebrio y lo atrapa otra vez al gatito, lo atrapa del pescuezo, pero ya no está el cortaplumas porque la mujer lo ha botado. Y al no encontrar el cortaplumas, con sus dos manos lo aprieta, encuentra una soga, y con la soga lo ahorca y lo cuelga fuera de la casa que hay un árbol. Lo mató al primer gatito. Lo mató. Está tan ebrio que ingresa a la casa, no, como son pobres no tienen luz eléctrica, sino se alumbra con lamparín, bota el lamparín y la casa empieza a arder. Como ellos viven al fondo, todo eso había pasado al inicio, ¿no? Los vecinos tocan la puerta para que se despierten, saben que ahí viven dos personas. Nada. Ven al gato colgado, lo sacan y ¡plan! Lo rompen por la ventana y queda estampado ahí el gato, ¿no? En la mitad que hay una pared. Es un cuento de terror. Cuando lo lean es el lenguaje que te da miedo, ¿no? Yo te lo cuento, bueno, de otra manera, pero el lenguaje que emplea el autor es pues horrorífico, ¿no? Entonces, no mueren, se salvan la vida. Pero de esa casa se van a vivir a otra casa, porque ya no se pueden vivir, más humilde, en donde hay un sótano, ¿no? Que deciden ellos un poquito arreglar, porque hay muchas grietas, hay humedad, más pobres incluso, ¿no? Ahora él se va a la cantina otra vez, y en la cantina un gatito ve que está ahí en un vino, así como como se dice, en una mesita que ahí está ahí, ve un gatito negro, le hace cariñito y el gatito se le acerca. Cuando él se va, le sigue el gatito. Y él dice, me lo voy a llevar para remediar mi culpa de haber matado a su primer gato. Al día siguiente, el gatito se para en dos patitas, era negrito, bueno, pero al pararse en dos patitas tiene una mancha en el pecho, blanca. Ya no lo quiere, lo odia, no lo quiere, ya no, lo avienta por allá, ya no lo quiere, ¿no? Un día la esposa le dice que baje al sótano
y que lleve un hacha para arreglar las grietas, ¿no?, en las paredes. Y a él decide bajar con el hacha, y al bajar, este nuevo gatito se le atraviesa por las piernas y le hace perder el equilibrio y se cae. Él, enfurecido con el hacha, ¿qué le quiere hacer al gato? Lo quiere matar, pero la esposa le detiene el brazo, no lo permite. Pero el gatito no va a ser sonso y esperar, ¿no? Entonces toda su ira se va contra la mujer y a su mujer la mata, pues. Le destroza el cráneo, ¡pah! Le destroza el cráneo. Y el gatito huye. Entonces ahora él, su pensamiento, ¿qué hacer? ¿Cómo desaparecer el cuerpo de la mujer? Piensa muchas cosas, ¿eh? Y le echa la culpa al gato. Por su culpa lo he matado. Yo no soy el culpable. Tú eres el culpable. Ahora te voy a encontrar. Lo busca el gato y no aparece por ningún lado. No está. Entonces, ¿cómo desaparecer este cuerpo antes que amanezca? Primero piensa, detrás de la casa hay como un patio, hay un pozo de agua, entonces arrojarlo al pozo de agua. Pero ese pozo no es solo para su consumo de él, sino de varias familias, no lo van a encontrar, puede flotar. Mejor lo voy a quemar, lo quemo. No, mejor lo descuartizo y lo saco en pedazos a la basura. Piensa tantas cosas, ¿no? ¿Qué harían? ¿Cómo desaparecer un cuerpo? ¿Eh? ¿Cómo desaparecerías un cuerpo? Te lo comes. ¿Ya? ¿Cómo sería? ¿No? ¿Tú qué harías? También los trozas. Para la semana. Para la semana. Ya hay carne en abundancia. Caja china, haces ahí, caja china. Va a ser. Ya, entonces, pues él recuerda, como hemos dicho, que los románticos regresan a la Edad Media. ¿Ya? Y como Edad Media, entonces, ¿cómo enterraban a sus muertos en la Edad Media? Lo emparedaban, pues, lo emparedaban. Entonces él empieza a sacar, ve un agujero ahí saca el yeso y ahí coloca el cuerpo de la mujer y otra vez lo pone en yeso, ¿no? Como si no en las paredes limpiecita, como no hubiera nada. Y se va al día siguiente, amanece y se va, ¿no? Se va, caminando sin remordimiento alguno. ¿Ya? En su cabeza nomás el gato ha sido el culpable. Yo no soy culpable, el gato, ese gato. Pero el bullicio que había hecho, las vecinas, como siempre ya observaban que le golpeaba a la mujer, van a buscar y no le encuentran a la mujer por ningún lado. Llaman a la policía. La policía va a la casa, investigan, no hay nada, pues, ¿no? Primer día, otra vez, segundo día, tercer día, por insistencia de los vecinos, ¿dónde está la esposa, no? ¿Dónde está? Hubiera sido el crimen perfecto, pero su orgullo de él, ¿no? Él le dice, pero policías, ustedes no han ido a investigar a mi sótano. Él mismo los conduce al sótano. Y el policía ve, pues mira nada más, es un espacio muy pequeño y ya están por irse, ¿no? Pero él baja primero y dice, mira, las paredes están sanas. Da un golpe a las paredes, ¿no? Mira, las paredes están sanas, le dice. Pero cuando él golpea las paredes, de las entrañas de las paredes se escucha un grito espeluznante. Él piensa que la mujer está viva y se desmaya, ¿no? Entonces, ¿quién gritaba? Los policías ya pues tienen que descender las gradas y con su pico cavan y ahí van a encontrar el cuerpo putrefacto de la mujer. Estaba ahí la mujer muerta, ¿ya? Y sobre la cabeza el gato negro, ¿no? Que el gato negro, mira, ¿cuántos días? 4 días había sobrevivido, emparedado. Por eso dicen los gatos tienen 7 vidas, ¿no? 7 vidas, ¿no? Todavía no era su tiempo, ¿no? No era su hora. Entonces el gato, al escuchar el golpe, había reaccionado, grita, y ahí se salva la vida. Y por el gato descubren el crimen y lo llevan a prisión. Y eso es el delito de que el autor siempre fue rechazado por la sociedad porque a él le culpaba de la desaparición de su esposa, de su prima esposa. ¿Será cierto, como él lo contó en su historia, para liberarse sus demonios internos, él lo mató en sí? No se sabe, ¿no? No se sabe, queda una incógnita para toda su vida. Y el autor terminó como en su vida real, ¿no? Ebrio, tirado en una pista, como un indigente, alcoholizado. Y eso fue un escritor que ha sido tan celebrado, ha sido tan estudiado como los poetas malditos. ¿Quiénes son los poetas malditos?
el padre del simbolismo, que es Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, él pues ha estudiado, Charles Baudelaire ha estudiado tanto a Edgar Allan Poe, lo ha traducido en todos los idiomas y lo ha hecho muy popular, para que él alcance esa fama que no recibió en su época. Y aquí en América Latina, Julio Cortázar, un escritor argentino, también ha traducido las obras de Edgar Allan Poe en muchas lenguas para que se puedan estudiar. Entonces es un escritor extraordinario. Y en Estados Unidos también hay otro gran maestro, Walt Whitman. ¿Han escuchado de Walt Whitman también, no? En la película, en La Sociedad de Poetas Muertos, ¿han visto la película La Sociedad de Poetas Muertos? Ahí se celebra mucho las obras de Walt Whitman, de su famoso libro Hojas de Hierba, donde él cantó a mí mismo, y su famoso poema Carpe Diem. Terminamos con Carpe Diem, donde él dice, aprovecha el presente. Y también les dejo a ustedes como un mensaje, aprovechen el presente, gocen de su juventud, de su vida, de su fortaleza. Ustedes están en la mejor etapa de su vida para hacer todo lo que se propongan, porque tienen las energías, tienen la vitalidad. No esperen las canastías, como dicen los poetas, o sea, la vejez, ¿no? Cuando uno quiere y ya no puede. Ahora está en su plena juventud. Carpe diem. Vivan intensamente, con pasión, hagan lo que más les agrade. Si quieren ustedes ingresar a la universidad, concéntrense, estudien, prepárense para lograr los objetivos de esta vida. ¿Alguna pregunta que quisieran hacerme? A ver. Y en el Perú no hemos mencionado quiénes son nuestros escritores que nos representan en esta corriente. En el Perú hay dos estilos del romanticismo. Un romanticismo intimista y un romanticismo histórico y tradicional. Como romántico intimista, sentimental, tenemos a Carlos Augusto Salaverry, con su libro Cartas a un ángel, su mejor poema Acuérdate de mí. Y como romántico tradicional histórico, el que escribe las tradiciones peruanas. ¿Quién será? Don Ricardo Palma Soriano. Entonces son nuestros dos grandes representantes del romanticismo en Perú. Muy bien, chicos y chicas, ha sido un gusto, un placer haber compartido esta mañana con ustedes y les deseo lo mejor. Prepárense y consigan sus objetivos de este mundo. Muchísimas gracias.